Hola a todos, mi nombre es Roberto Barra y a través de un conjunto de sesiones pretendemos dar una introducción a la programación en el lenguaje C para la programación en sistemas basados en microprocesador de la asignatura de Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales. Los objetivos principales son recordar los conceptos básicos de lenguajes de alto nivel, así como comprender sencillos programas escritos en el lenguaje más empleado, que es C en este caso. Bien, ¿qué características tienen los lenguajes de alto nivel? Pues por un lado son lenguajes basados en el uso de compiladores o bien lenguajes interpretados. ¿Qué nos aportan frente al ensamblador? Pues incrementan la productividad, nos permiten el uso de estructuras elegantes de control, permitir agrupaciones de datos en estructuras, nos permiten tener mayor abstracción frente al manejo de la pila o la memoria física mediante el uso de funciones, de variables y de tipos. Por un lado nos permiten incrementar la seguridad, dado que podemos realizar una programación estructurada en la que no es necesario utilizar saltos, tener mayor control de los tipos, donde existe una coherencia de tamaños y de signos. Además incrementa la portabilidad, podemos utilizar los programas en distintas máquinas y adicionalmente se disponen de más bibliotecas que facilitan la programación. Bien, ¿por qué C? ¿Qué es lo que nos ofrece C frente al ensamblador? Pues es un compromiso entre ese incremento de la productividad y la eficiencia que nos da el ensamblador. Por un lado nos permite un buen control de los recursos a bajo nivel, no tanto como el ensamblador, pero sí mantiene un buen compromiso. Permite una programación estructurada, además como es eficiente en cuanto a velocidad y tamaño, está ampliamente extendido en sistemas tanto Linux, Windows o la implementación de drivers. Pero tiene un pequeño defecto, es fácil cometer errores, es difícil de tener un dominio absoluto del lenguaje, dado que es un lenguaje muy amplio, permite crear código críptico, lo que hace que es difícil el hecho de que varios programadores, si no está bien programado, pues sea legible para todos, y no está fuertemente tipado y no es un lenguaje orientado a objetos. Bien, tradicionalmente en la escuela lo que se viene estudiando en las asignaturas de programación es Java. ¿Cuáles son las diferencias entre este lenguaje de programación C y lo que se ha estudiado previamente? Pues C no es un lenguaje interpretado, a diferencia de Java. C no es un lenguaje orientado a objetos, en él no hay ni clases ni métodos, no existe el concepto de herencia ni polimorfismo. No existen objetos, como digo, sino variables, no hay métodos de una clase asociados a objetos y además no podemos utilizar las excepciones, no existe el famoso try-catch que podemos utilizar en Java. Y además de todo esto no es independiente de máquina. ¿Qué cosas tienen en común C y Java en líneas generales? Pues los bloques principales están definidos por llaves. El ámbito de una variable es el bloque más pequeño en el que contiene su declaración. Los comentarios se definen de la misma forma, con la llave invertida y el asterisco. Existen tipos comunes, los básicos pues son el void, el char, el int, el float y modificadores como long, short, double y los que tenéis aquí. Se pueden además definir nuevos tipos mediante la etiqueta typedef. Y los identificadores hay que tener cuidado porque son sensibles a mayúsculas y no deben empezar en ningún caso por un número. Tenéis aquí algunos de los ejemplos. Bien, en cuanto a las expresiones, los paréntesis son los elementos más prioritarios, seguido de los operadores unitarios y binarios. Aquí tenéis algunos ejemplos de operadores aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la operación de resto, el incremento de una unidad, la resta de una unidad, el incremento de un determinado valor que sigue a este operador, la resta, la multiplicación o la división. Aquí tenéis un ejemplo en el que la variable i, que tendrá un determinado valor, se le va a incrementar el resultado de la expresión que tenemos aquí en la derecha. En este caso, la operación resto 5 entre 2 sería 1 más 5, 6. Esto equivaldría a que la variable i sería igual al valor anterior que teníamos almacenado más un 6. También podemos usar los operadores lógicos y relacionales, tales como el i, el o, el negado, el menor, menor igual, mayor, mayor igual o distinto. Aquí disponéis de un caso en el que, por ejemplo, estamos
comprobando que la variable i esté entre 0 y 10, o bien que la variable j sea igual a 0. Otro tipo de operadores que podemos utilizar son los operadores a nivel de bit y de desplazamiento, como el AND, el OR y el desplazamiento a la derecha o a la izquierda. En este caso aquí pues tenéis dos ejemplos muy facilitos en el que la variable i va a ser la operación AND entre estos dos valores, de tal forma que si yo hago la operación AND a nivel bit a bit, el resultado sería igual a 0. En el ejemplo de abajo lo que tenéis es un ejemplo de desplazamiento en el que si tenemos una variable j que tiene el valor 1 y lo desplazamos 3 bits hacia la izquierda, el resultado final sería que i tomaría el valor 8. Bien, en cuanto a los puntos en común con Java y C en cuanto a las estructuras de control se refiere, en concreto en cuanto a bucles, pues recordar que el bucle for tiene un bloque de inicialización seguido de un punto y coma, una condición y un conjunto de operaciones que se pueden hacer en cada iteración. Aquí disponéis de un ejemplo en el que en este bucle la variable i se inicializaría a 0 en la primera pasada y se cumpliría, se iría incrementando en cada iteración la variable i en una unidad para que finalmente acabar cuando i tomara el valor 10. En este caso podéis comprobar que aquí daría un error el código, dado que no podemos declarar en esta fase de inicialización la variable. Otro tipo de bucle de estructura de control que podéis utilizar es la estructura, el bucle while, en el que se va a ejecutar lo que existe en el cuerpo dentro del bucle, una determinada condición. ¿Vale? De alguna forma es equivalente a este bucle for, se iría incrementando en una unidad la variable i mientras se cumpla que i es menor o igual que 10. Otro tipo de estructuras de control condicionales en este caso que tenemos son la estructura, la condición if y la estructura de control switch, en el que si recordáis un poco de las asignaturas de programación de la carrera, se describe con if, entre paréntesis la condición a cumplir, el cuerpo de ese if. En caso contrario que no se cumpla dicha condición, se ejecutará lo siguiente. En este caso habrá una condición, este es un ejemplo en el que existen varios ifs anidados. Aquí abajo tenéis un ejemplo, si la variable i es menor que 0, se realizaría lo que pusiéramos entre este conjunto de llaves. Si no, comprobaríamos que la variable i es menor que 10, realizaríamos este conjunto de sentencias, y si no, en caso de que no se cumpla ninguna de estas dos, realizaríamos lo que escribiéramos aquí. Por otro lado, lo que podemos utilizar también es la estructura de control switch, en el que lo que va es a comprobar el valor de una determinada variable y, dependiendo de cada caso de que dicha variable tome un valor u otro, ejecutaría un conjunto de sentencias que son las que quedan definidas entre estas llaves, y acto seguido utilizamos el break para salir del switch. Si no, se ejecutarían todos los casos posibles hasta el final. Bien, en cuanto a los tamaños y tipos de enteros, el tamaño es dependiente de la máquina, aunque bien en nuestro caso los chars siempre son de 8 bits. En el caso del callfire en la asignatura, utilizando el compilador GCC, tanto los shortInt, los sign, los unsigned son de 16 bits, mientras que los int, con signo, sin signo y los long son de 32.